Mi nombre es Bárbara Fluxá, soy artista visual. Mi aportación al proyecto de Aprendiendo de las Cuencas Mineras es una mirada desde el arte, una mirada del territorio interpretándolo como un paisaje cultural. La pieza que presento en la exposición Aprendiendo de las Cuencas Mineras se titula Paisaje minado, dibujando la destrucción de otro tiempo. Y lo que pretendo con ella es mostrarle al espectador el paisaje interior, el paisaje subterráneo de la montaña, ¿no? Digamos, la estructura subterránea que acoge este paisaje, este manto verde que nos encontramos cuando paseamos por Asturias, en concreto por las cuencas mineras. Bueno, cuando nos enfrentamos a un territorio, dependiendo desde qué ángulo queramos verlo, la interpretación o la representación del mismo es completamente diferente, ¿no? Cuando hablas con un ingeniero de minas y le preguntas por el territorio, su representación, su cartografía, su esquema, su dibujo de ese territorio, pues va un poco en función de lo que él quiere ver o de lo que él necesita mirar, ¿no? Mi mirada es artística, entonces es una mirada desde el arte y siempre me ha interesado aquella representación artística que habla de lo social, de lo humano, de lo vivencial, de lo asociado directamente a la persona que vive ese lugar, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de las minas, siempre he tenido muy presente al minero como constructor del territorio, ¿no? Su mirada, su experiencia, su vivencia, ¿no? La obra está compuesta de dos partes fundamentalmente. Una es una proyección audiovisual y la otra son unas estructuras metálicas, una especie como de mesas cartográficas donde se ven representados diferentes mapas, diferentes cartografías de este territorio, ¿no? Algunas son cartografías desde el punto de vista de la ingeniería, pues mapas de labores, croquis de explotación, representaciones, como digo, subterráneas de cómo se deconstruye ese interior de esa montaña, y luego otras miradas más pues, políticas o económicas, como pueda ser un esquema de la división de las propiedades, de los cotos o las concesiones territoriales, ¿no? De quién es el propietario de qué parte, ¿no? Son representaciones abstractas que en realidad no son posibles en la realidad, sino son dibujos, son imaginarios que necesitamos para dominar el territorio de alguna manera, ¿no? Bueno, la idea es que el espectador tenga múltiples visiones de un mismo lugar, ¿no? De hecho, son 7 mapas los que presento, además del vídeo, y uno de ellos es una representación fotográfica, trabajada en negativo y trabajada de una manera que distorsiona e intenta mostrar ese paisaje minado, esa destrucción o ese tratamiento del territorio en base a una extracción industrial que solo persigue lo económico y que no tiene en cuenta lo estructural o lo social o lo humano o lo natural, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que yo creo que tiene muy interesante siempre este proyecto presente es esta fusión de lo industrial, lo rural, lo natural y lo urbano, ¿no? Estas 4 vivencias y estas 4 capas que tiene este lugar tan evidentes en un mismo lugar muy pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, la representación fotográfica digamos que aporta la mirada más tradicional de un paisaje, ¿no? Porque el paisaje no deja de ser una representación artística de un lugar. Pero luego ya me meto más dentro, literalmente, ¿no? Intento ahondar en esas representaciones que hacen los técnicos para poder imaginarnos desde fuera cómo deconstruye y cómo trabajan, cómo construyen ese otro lugar, ¿no? Ese otro territorio, ¿no? Siempre en mi trabajo los procesos son muy importantes, casi más importantes que el resultado. Entonces, el hecho de que el centro expositivo haya aportado recursos al proceso, para mí ha sido la primera vez que me ha ocurrido y ha sido una experiencia fantástica. Creo que es un acierto meter la producción dentro del espacio museístico, porque realmente se coordinan todas las fases de lo que es un proceso creativo de una manera perfecta, ¿no? Entonces, en ese sentido,
en ese sentido he trabajado muy a gusto y creo que la pieza coge fuerza precisamente por eso, porque está mejor sostenida desde el proceso creativo. Luego, por otro lado, el hecho de que la infraestructura que hay en la Laboral y por los propios orígenes que tiene la institución, ¿no?, de centro de creación industrial, haya proporcionado a la pieza unas herramientas industriales de por sí, le ha dado también mucho sentido. Quiero decir que la idea de esta obra surge del propio taller que hay aquí, o sea, del propio centro de producción de Laboral. O sea, cuando yo veo la máquina láser es cuando me invento la pieza, porque es un recurso con el cual yo puedo contar, ¿no? Entonces, muchas veces yo trabajo al revés, más que tener una idea y buscar las herramientas, es con qué herramientas voy a poder trabajar y qué idea se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando me presentaron el centro de recursos y el centro audiovisual y saber que tengo estos recursos a mi disposición, me hace plantearme unos caminos de creación que a lo mejor antes no tenía contemplados, ¿no? Entonces, en cuanto vi la láser, vi ese cabezal, vi la siderurgia de la Felguera y empecé a ver que era muy coherente trabajar con una máquina industrial para hablar de una industria a nivel paisajístico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el centro de producción del Fab Lab y Plataforma Cero en general ha sido indispensable desde el origen de la idea, desde el propio inicio de la creación de la pieza.